Actualización de nuestros chicos. Están todos juntos. Tenemos fotos de cada uno y además Namjoon subió otra donde se ve a nuestro Jikook junto a él y Hobi. Verlos ensayando nos hace emocionarnos aún más y aumentar las ganas de que por fin salga el álbum de nuestros chicos. En el video de preguntas y respuestas, les preguntaron cuál era su estilo de vida cuando viajaban. Jungkook explicó que no le gustaba mucho hacer turismo y que prefería experiencias que lo hicieran feliz de manera directa, como actividades concretas o comer algo rico, especialmente visitar restaurantes. Jimin comentó que Jungkook, incluso con las actividades, era así. No le gustaba hacerlas solo por hacerlas, aunque cuando finalmente las realizaba, se divertía mucho. Lo que no le gustaba era la parte de desplazarse o viajar. Jungkook añadió que básicamente no le gusta moverse demasiado. Luego Jimin describió su propio estilo de viaje, diciendo que para él la comida es lo más importante y que siempre se deben visitar los restaurantes imprescindibles. Cuando les preguntaron qué elegirían como lo más delicioso que comieron en Suiza y Da Nang, Jungkook dijo que era difícil escoger. Jimin respondió que la pasta que Jungkook le preparó había sido la más rica, y Jungkook reaccionó sorprendido. Jimin añadió que estaba tan feliz mientras la comía que no paraba de hacerlo, y que incluso recordaba más la primera pasta que Jungkook preparó, porque después le dio otra versión diferente para probar. Jungkook confirmó entre risas que era cierto, y Jimin comentó que también se había comido esa completamente. Jungkook mencionó que para él la hamburguesa que encontraron y comieron juntos había sido memorable. Y Jimin recordó que fue Jungkook quien la buscó y que estaba deliciosa. Jungkook agregó que el ambiente de ese lugar también era muy bueno. Al hablar de Da Nang, Jimin dijo que el pho le había parecido realmente delicioso y que la comida coreana allí también estaba muy rica. Jungkook recordó el samgyeopsal y coincidieron en que había sido delicioso. Cuando se les pidió mencionar una fortaleza del otro como compañero de viaje, Jungkook dijo que Jimin era un maestro de la navegación, ya que el lugar que encontró en el mapa terminó siendo un restaurante excelente y además famoso. Jimin dijo que la fortaleza de Jungkook era que nunca se quejaba, a lo que Jungkook respondió que Jimin tampoco lo hacía. Jimin comentó que nunca había visto a alguien con menos planes que él mismo en un viaje, porque cuando le preguntaba a Jungkook a dónde quería ir, él no daba ninguna respuesta, y que por eso debía guiarlo. Jungkook insistió en que no tener quejas era su fortaleza. Sobre la reacción que tuvieron al enterarse de que irían al extranjero a grabar, Jimin dijo que le pareció genial. Jungkook explicó que le encantó la idea y que le parecía como usar la grabación como excusa para tomarse unas vacaciones. Jimin coincidió diciendo que con esa excusa podían tomarse mini vacaciones. Jungkook añadió que casi se sentía simplemente como ir de viaje, y Jimin estuvo de acuerdo. Cuando les pidieron un consejo para empacar, Jimin dijo que era mejor llevar el equipaje mínimo y que siempre era importante llevar medicamentos de emergencia. Jungkook dijo estar de acuerdo y mencionó que él era muy meticuloso en ese tipo de cosas y que se preparaba bien. Luego les preguntaron qué era lo primero que hacían al subir a un avión. Jimin dijo que se sentaba, acomodaba su bolso, se quitaba los zapatos, reclinaba el asiento y veía películas o dramas que había descargado previamente. Jungkook comentó que eso era importante.
Al hablar del momento más conmovedor, mencionaron que hicieron una breve escala en Corea mientras iban de Suiza a Da Nang. Jimin explicó que en realidad hicieron una parada en Corea, que aún no había pasado mucho desde que habían sido dados de baja, solo 4 días, y que inmediatamente después se fueron de viaje. Dijo que estaba feliz, pero que al pasar por Corea sintió una emoción profunda, pensando que acababa de regresar y ya estaba saliendo de nuevo, y que ese recuerdo se había quedado como algo impactante. Jimin también explicó que la filmación de Are You Sure comenzó como algo que pretendía darles a los fans contenido para disfrutar mientras ellos no estaban, pero que en realidad ellos fueron los primeros en ser felices con el proyecto. Se divertían durante el viaje y luego volvían a reír cuando recibían el video editado. Jungkook explicó que la idea original del programa era justamente crear contenido para que los fans tuvieran algo que disfrutar mientras ellos cumplían el servicio militar, pero que también era un video hecho para que ellos mismos pudieran reír al verlo después. Al preguntarles qué era lo más importante en un viaje, Jungkook respondió que quizá el dinero, porque si uno tiene cierto presupuesto, la calidad del viaje mejora y se pueden hacer más cosas. Dijo que por eso había que ahorrar bien para hacer un viaje apropiado, ya que si se va sin suficiente presupuesto, no se disfruta de la misma manera. Jimin respondió que lo que Jungkook decía no estaba mal, porque se suele decir que uno ahorra para viajar. Jungkook preguntó por qué entonces ellos no estaban ahorrando. Finalmente, Jimin invitó a todos a ver Are You Sure? Season 2, lleno de recuerdos de sus viajes por Suiza y Da Nang, disponible en Disney+. Jungkook pidió que lo vieran mucho y ambos se despidieron diciendo que volverían a encontrarse en Disney+. Ahora varias cuentas en redes están acusando a Jungkook de haber abandonado a Bam en un centro de entrenamiento, cuando todos sabemos que esa narrativa no tiene sentido. Jungkook, desde hace tiempo, ya había explicado claramente por qué Bam estaba en ese lugar y dejó muy claro que era por su bienestar. Mucha gente en ese momento entendió sus razones, apoyó su decisión y consideró que era lo más responsable para el perrito, especialmente por la agenda tan complicada que él tenía. Incluso muchos ARMY comentaron que se notaba el cariño y la preocupación de Jungkook por Bam, porque buscar ayuda profesional es algo que solo haría un dueño que realmente quiere lo mejor para su mascota. Pero ahora, con la aparición de rumores de citas, rumores totalmente sin pruebas, sin confirmación y que solo existen para generar escándalo, los haters están aprovechando cualquier cosa para atacarlo. Es como si estuvieran esperando el mínimo detalle para sacarlo de contexto y convertirlo en un ataque hacia él. Están exagerando cosas que ya se aclararon hace muchísimo tiempo y están inventando narrativas nuevas solo para crear controversia. Y por eso ahora aparecen diciendo que abandonó a Bam, que es un mal dueño, o incluso insinuando que deberían denunciarlo, cuando claramente todo eso no es más que mala intención y ganas de generar odio. Lamentablemente, es algo que pasa mucho con figuras tan grandes como Jungkook. En cuanto aparece cualquier rumor, aunque sea falso, siempre hay cuentas que quieren aprovechar el momento para difundir mentiras o manipular información. Y lo peor es que muchos comentarios malintencionados se vuelven virales simplemente porque la gente entra a discutir. Por eso es súper importante que como fandom sepamos reaccionar de la manera correcta. Por favor, si ven esos comentarios, no respondan, no discutan ni se metan a pelear intentando defenderlo, por más que dé rabia. Comentando solo se les da visibilidad, y eso es exactamente lo que esas cuentas quieren, generar interacción para que sus publicaciones se muevan más. Lo mejor que podemos hacer es denunciar inmediatamente esas cuentas o publicaciones para que la plataforma las detecte y las elimine. Así evitamos que los comentarios tóxicos se expandan y mantenemos un ambiente más sano. Jungkook siempre ha demostrado cuánto ama a Bam y cuánto respeta a ARMY.
Lo mínimo que podemos hacer es no caer en provocaciones y actuar de la manera más efectiva para protegerlo, ignorando el ruido y denunciando lo que sea necesario.